Para Sigmund Freud, ¿cómo se denomina aquella parte, aquel elemento del ser humano que lo compone, lo que sabe con claridad, que se puede reconocer libremente, de manera espontánea, voluntaria? La conciencia. Perfecto. Contiene las cosas que la persona ha sabido, pero ha olvidado temporalmente. Preconciencia. Excelente. Aquellas experiencias que vienen desde la niñez y que es imposible recordar. El inconsciente. Inconsciente, perfecto. Los siguientes mecanismos de defensa es una construcción idealizada de una persona, una situación que sirve para compensar una realidad contraria, que se imagina que es un gran predicador, un gran misionero o un gran exégeta. Fantasía. Muy bien, fantasía. Está fantaseando el predicador, muy bien. Aquel mecanismo de defensa que se manifiesta cuando una persona trata de incluir en su personalidad la característica de la personalidad de otro. Identificación. Excelente. ¿Cómo se denomina aquel mecanismo de defensa donde nosotros olvidamos lo que no nos gusta o lo que nos desagrada? Represión. Represión, excelente. Cuando yo proyecto mis debilidades, mis defectos, mis pecados sobre otra persona. Proyección. Excelente. ¿Cómo se denomina? ¿Qué mecanismo de defensa está utilizando este hermano? No me gusta la batería de la iglesia, me voy a ir de la iglesia, si no la quitan de ahí. Regresión. Muy bien, la regresión, excelente. ¿Cómo se denomina aquel mecanismo de defensa donde el jefe llama la atención al empleado, el empleado llama la atención a su esposa, la esposa al hijo, el hijo al gato? Sustitución. Sustitución, excelente. Aquella persona que tiene algún defecto físico, intelectual o defecto social, pero que se destaca en la ciencia, las artes o los deportes, o en cualquier otro tipo de actividad artística. Compensación. Compensación, muy bien. Esos son los distintos tipos de mecanismos de defensa utilizados por la persona y también lo hemos utilizado nosotros. Algunos son positivos, otros son negativos. Bien, ahora vamos a ver entonces las técnicas que se utilizan en la consejería pastoral. Muy importante. Vamos a trabajar con una sola técnica acá, que es la técnica no directiva. Con ese tipo de técnica vamos a trabajar. La técnica no directiva. El primer paso para aconsejar a la persona que tiene problemas emocionales o espirituales es dejarla expresar verbalmente las emociones y los sentimientos que tiene. Especialmente en la primera entrevista. En la técnica no directiva. El protagonista acá va a ser el que va a pedir la ayuda, la consejería. Y la posición que va a adoptar el pastor o el hermano es la de escuchar atentamente, una técnica, la de escuchar. Muy importante para conocer a la otra persona qué es lo que le aqueja, la situación crítica o conflictiva que está pasando. En varios casos, cuando la persona expresa su sentimiento y ve su problema, sale la catarsis. Se refiere a la catarsis a la purga de las emociones o confesión. Y los síntomas desaparecen cuando es capaz de verbalizar las emociones que tiene. Sin embargo, no siempre ocurre así. Puede ser superficial la percepción de sí misma en la entrevista. Y el alivio también puede ser pasajero, puede volver posteriormente. Y el problema vuelve. Es una técnica, una teoría, la técnica no directiva. Según la teoría del método no directivo, cada hombre tiene dentro de sí la solución de sus problemas. Esto no quiere decir que no necesita a Dios, sino que la solución de su problema comienza con la autopercepción, necesita autopercibirse a sí mismo, pero se percibe en la medida en que está interactuando con otro. Y el entendimiento de su dificultad. Así surge la solución de los problemas. Cada persona tiene la solución
a sus problemas, no requiere de otro que le indique el camino. Solamente necesita verbalizarlo con otro y autopercibirse a sí mismo. Verbalizar su conflicto, sus problemas que tiene. Por lo tanto, desde la perspectiva de esta técnica no directiva, el trabajo del asesor es ayudar a la persona que exprese sus sentimientos y saque a la luz los factores que están produciendo sus problemas. Esa es la técnica que va a adoptar el que va a aconsejar. Dejarlo que se explaye, que exprese libremente sus sentimientos y sus emociones, que se desahogue. Y en la medida en que va relatando sus problemas, sus conflictos, va encontrando también, va aclarando cuál puede ser la forma, la vía para solucionar sus problemas. El que va a aplicar esta técnica, no todos los problemas va a requerir este tipo de técnicas. Hay varias técnicas. De acuerdo al problema que se vea, se va a emplear algún tipo de técnica. Esta técnica demanda algunas características en el asesoramiento de parte del pastor, lo que se debe producir en la consejería pastoral. El ambiente, el contexto, son las siguientes. Se debe ganar la confianza de la persona. Ambos tienen que sentirse cómodos en esta entrevista, tanto el asesor como el asesorado. Debe haber entonces una comodidad mutua. El pastor no debe sentirse superior a la otra persona que le están consultando. Aquella actitud será percibida. Esa actitud de superioridad, de sentirse superior a la otra, se va a percibir y se va a malograr entonces la entrevista. Sino que tiene que ser un igual, tiene que sentirse muy cómodo. Es preciso que el pastor respete a la persona y la trate como igual. El consejero demuestra su respeto dando al asesorado la impresión de que su problema es el asunto en ese momento más importante que se debe solucionar. La persona que va a pedir ayuda debe sentirse que en ese momento su problema ante el pastor que está al frente es lo más importante. Por eso que se está poniendo atención y por eso que se le ha dado el tiempo para la consulta. La primera vez que una persona acuda al pastor para ser asesorada, es probable que experimente varios sentimientos. Tiene preocupación por su problema, por eso que lo ha llevado ahí. Pero también la incertidumbre de cuál será el resultado de la consejería. ¿Le va a ayudar o no le va a ayudar? ¿Se va a solucionar o no se va a solucionar? Tiene preocupación también por su problema, tiene temor de que el pastor le censure. Puede ser que le falte la fe, o porque tenga algún pecado, algún defecto moral de su personalidad o su carácter, y se sienta en algún momento o tenga temor de que va a ser censurado, o le van a llamar la atención, o se va a confrontar al hermano. La confianza, la atención, la sinceridad del pastor infunde confianza en el corazón del consultante, o la persona que va a consultar. Entonces lo primero que se debe lograr es ganar la confianza de la persona. Debe respetar a la persona, debe tratarlo como un igual. Otro requisito en la consejería pastoral para aplicar esta técnica no directiva es aceptar incondicionalmente al asesorado. Es importante en el asesoramiento aceptar al aconsejado tal como es. Debe aceptarlo con valor y también con dignidad. La persona que va a pedir ayuda es de valor y es digno. No juzgará a la persona, ni tampoco le va a predicar un sermón. La responsabilidad del pastor es comprender al que está hablando, escuchar al asesorado y anunciar también el evangelio, o indicarle la perspectiva bíblica acerca de la solución de estos problemas.
comprender y escuchar y anunciar el Evangelio. Eso es lo que se debe hacer. El condenar es prerrogativa de Dios. Para desarrollar la capacidad de aceptar a otros, se necesita dominio propio, porque en la consejería se requiere aceptar a las otras personas. Se requiere dominio propio, preparación, experiencia y comprensión. Bueno, la experiencia eso lo da la práctica de la consejería. Y la preparación también en libros, seminarios, en los institutos bíblicos, conferencias, charlas de consejería pastoral. Hay que asistir a aquellos medios. Decía Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, famoso en el mundo, ha escrito muchos libros importantes, uno de los que componía el boom latinoamericano de la literatura. Él dice que hasta el día de hoy todavía él asiste a conferencias con la finalidad de suplir aquellas debilidades en su formación intelectual. Imagínense lo que dice Mario Vargas Llosa. Todavía asiste a las conferencias para solucionar aquellas debilidades en su formación intelectual. Los que se dedican al ministerio sagrado también deben estar en constante actualización de los conocimientos. Cuando me refiero a ministerio, no me refiero solamente a los pastores, sino a todos los creyentes, a todos los cristianos. Recuerde que la fe protestante consiste o estableció el principio del sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos nosotros tenemos el compromiso, la responsabilidad, el deber de servir a Dios, dirigirnos directamente a Dios, interceder por el prójimo, por los incrédulos, interpretar y enseñar la Sagrada Escritura, cumplir la misión de Dios. Todos somos responsables, no solo el pastor, sino todos somos responsables de llevar a cabo esa misión. Por eso es que se requiere la preparación, la experiencia también. La consejería pastoral no solamente lo dan los pastores, sino los laicos, los miembros. Algunos tienen el don de la exhortación, de la enseñanza, de la compasión. Ellos deben ejercer entonces el ministerio de la consejería pastoral. En las asambleas de Dios yo sé que hermanos o hermanas, las hermanas trabajan con las mujeres, los hermanos trabajan con los hombres para ofrecer su tiempo en la consejería pastoral. Ellos no son psicólogos, no son psiquiatras, no son pastores, misioneros tampoco, son hermanos de las iglesias, pero que cumplen este rol de la consejería. Y son reconocidos también en la iglesia como consejeros, ¿eh? Tienen ese ministerio. Bueno, así funciona la Asamblea de Dios. Yo conozco un caso de las Asambleas de Dios que funciona de ese modo. Y los hermanos que tienen este ministerio se preparan, se capacitan y ganan la experiencia por medio de la práctica. Importante en una congregación tener a consejeros, ¿eh? Y lo que ejercen este ministerio, la experiencia que logran reunir es valioso, porque la única manera de poder aprender bien es por medio de la experiencia. Imagínense una persona que lleva 20 años en la consejería pastoral. Una persona que tiene algún problema va a acudir a ellos confiadamente de que nos va a ayudar a solucionar nuestros problemas que tenemos en nuestra fe cristiana. Pero se debe practicar. Debe haber preocupación y practicar este tipo de ministerio de la consejería pastoral. Confianza, atención. ¿Sí, hermano Alexis? Sí, hola, profe. Dios lo bendiga, hermano. Comúnmente dentro de la congregación, por lo menos acá en la Alianza, ¿Sí? hermanos que tienen este ministerio, muchas veces se les confunden como hermanos que tuvieran un llamado pastoral. Ya. Y se le hace mención a ciertos hermanos o matrimonios igual, que se le hace mención que tienen un llamado pastoral, que deben obedecer, y muchas veces se forma esa situación siendo a veces hermanos, podríamos decir, catetes en ese sentido, y claro, tienen un ministerio específico. Correcto, claro. Claro, exactamente. Y debe reconocerse en la iglesia, el ministerio de la consejería pastoral. No necesariamente que sean llamados, tengan el llamado al pastorado, Mm. o sea, la administración eclesiástica.
Bueno, en nuestra iglesia no tenemos nada de eso de consejero, ¿ah? Eh, o por lo menos que se ejerza de esa manera, de manera más formal, digamos, es decir, este hermano aquí le voy a pedir ayuda, voy a ir a alguien que es reconocido por la iglesia, que se destaca en este ministerio. Por ejemplo, hermanos en la escuela dominical ya saben quién más o menos pueden ejercer este cargo. Los coristas ya se sabe quién puede ser, pero el ministerio de la consejería pastoral no se desarrolla en nuestras congregaciones. En algunas sí, en algunas, gracias al Señor, está este ministerio muy, muy importante para nuestras congregaciones. Igual que el discipulado, muy, muy importante en las Yo congregaciones creo, cristianas. profe, el problema que se tiene en la iglesia que esta labor se la deja siempre al pastor. Sí, Yo bueno, creo que ahí cometemos el grave error y por eso a lo mejor no funcionan o no se levantan estos ministerios dentro de la iglesia porque siempre dejamos esta labor y que muchas veces como diácono dentro de la iglesia también decimos, no, esta función le corresponde solamente al pastor. A lo mejor ahí cometemos un error. muy bien. Justamente estoy leyendo, hermano Alexis, unos textos de la Midwestern Baptist Theological Seminary de los Bautistas del Sur. Y he tenido que leer dos libros que uno habla acerca del sacerdocio universal de todos los creyentes. Y ese texto responsabiliza al lector, en este caso a nosotros, yo que leí el libro, y a todos los que leen ese libro, lo responsabiliza de comprometerse con el ministerio sagrado. Todos nosotros tenemos un ministerio, dice estos autores. Debemos descubrir, desarrollar, activar nuestros dones ministeriales, dones espirituales. Y si todos nosotros somos ministerio, entonces el pastor ¿qué rol cumple dentro del ministerio? Si se supone que entonces él no solamente tiene ministerio, todos tenemos ministerio. También se habla acerca del ministerio pastoral, que es uno de los tantos ministerios que existen, un ministerio especial. Y la responsabilidad del pastor dentro de una iglesia es descubrir, enseñar, activar, capacitar a las personas para que éstos ejerzan sus propios ministerios. Parece que ahí estaba la responsabilidad de los pastores. Entonces, el, el enseñar acerca de los distintos tipos de ministerios y de promover estos ministerios en las respectivas iglesias. Equipar también a las personas para estos distintos ministerios dentro de una iglesia. Entonces ahí estaría funcionando fenomenal una congregación, eh, ejerciendo todos los ministerios dentro de una congregación cristiana. Pero ahí cabe la responsabilidad del pastor. Esa es la responsabilidad del pastor, de descubrirlos, fomentarlos y capacitar a la congregación para que estos ejerzan su ministerio. Le voy a compartir esos textos, hermano, del sacerdocio universal de los creyentes. Le va a ayudar a todas las iglesias, las que ya la están ejerciendo y otros que algunos ministerios están desaparecidos en nuestras congregaciones, como la consejería, por ejemplo, el discipulado. Tenemos solamente evangelismo, pero el evangelismo es personal o a la calle, pero no hay un discipulado a largo plazo, tampoco lo tenemos en nuestras congregaciones. Esas son las debilidades nuestras. Pero ese texto le va a ayudar bastante a todas las iglesias para cumplir, para activar, para practicar la fe protestante, los principios de los reformadores, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Muy bien. Aceptar incondicionalmente entonces al asesorado. El escuchar, muy importante, el escuchar. El papel como consejero es diferente al predicador. Obviamente, el predicador, que es lo que es un monólogo. Lo que hace el predicador es persuadir al oyente a cambiar la actitud en cuanto al comportamiento, al pensamiento, a alguna doctrina, en fin. Es persuadir. Todo lo que dice tiene la finalidad de persuadir. Las ilustraciones, la estructura del sermón, la introducción, la conclusión, las aplicaciones, la división, subdivisión, el texto bíblico, tiene la finalidad de persuadir. Es un monólogo, él es el que aplica la palabra de Dios. No hay posibilidad de que alguien levante la mano o que haga algún tipo de pregunta, nada, todo el protagonista es el predicador. Pero acá la consejería es diferente.
Y la técnica no directiva es totalmente diferente, a la inversa. Aquí el que habla más es el que va a pedir ayuda. El que encuentra la solución es el que va a pedir ayuda también. El asesor simplemente lo está escuchando, plantea las preguntas, lo está orientando, guiando para solucionar algún conflicto, pero no le va a dar ningún consejo, solamente va a tratar de sacarle, extraerle de él la solución a su problema. Por eso es que debe escuchar. Las autoridades de psicología pastoral, ¿a qué se refieren las autoridades en psicología pastoral? Las personas que estudian este campo, que se especializan en este campo. Esos son los doctores ministerios. Bueno, el doctor en ministerio, algunos son con familia, otros trabajan con la responsabilidad de los padres, otros trabajan con los jóvenes, otros hacen su tesis de los niños, o también del ministerio pastoral, pero otros hacen su tesis o se especializan, investigan en el área de la consejería pastoral. A ellos se refiere las autoridades de psicología pastoral. Todas sus investigaciones están orientadas a aquello. Eso son los que escriben los libros. Estamos leyendo libros de estas personas. Están de acuerdo en que el escuchar atentamente al asesorado es el factor más importante del aconsejamiento. Muy importante este punto, el escuchar. Solamente cuando escucha puede entender cuál es la situación del asesorado y cómo se siente éste. También otro requisito en la consejería pastoral, usando esta técnica no directiva, se debe escuchar pero con empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Es preciso escuchar atentamente al aconsejado y concentrarse en lo que se dice, sin permitir que los pensamientos divaguen. Le debe escuchar con empatía. Esta última década, las neurociencias, dicen algunos investigadores, las neurociencias, lo que investigan la mente o las neuronas, el cerebro. Estas personas han destacado el rol de las neuronas especulares o las neuronas espejos, denominación dada a ciertos tipos de neuronas que se activan cuando un animal o persona desarrolla la misma actitud que está observando ejecutar por otro individuo de su especie. Estas neuronas se relacionan con la empatía. Por lo tanto, la empatía está relacionada con alguna neurona, se activa. Cuando ve llorar a otra persona, esta también tiende a llorar, o reír, o alegrarse. En el estadio, por ejemplo, cuando escucha la multitud de que todos gritan, también siente esa misma emoción. Se activan estas neuronas espejos. Estas neuronas se relacionan con la empatía. Se debe escuchar con empatía. Con frecuencia los consejeros reflejan verbalmente lo que dice el aconsejado, para que él sepa que comprenden sus sentimientos. Debe reflejar y responder. Así lo animan a seguir hablando acerca de su problema. El asesor trata de reflejar sus sentimientos parafraseando lo que dice o lo que siente el asesorado. Hace las preguntas para ver si entendió bien el que está aconsejando, el que está orientando, guiando la conversación. Y parafrasea lo que la otra persona dice también. De esta manera se está tratando de empatizar con el otro. Estos son entonces los requisitos que se necesitan para aplicar la técnica no directiva. Ganar la confianza de la persona, aceptar incondicionalmente al asesorado, escuchar, pero con empatía, reflejar y responder, parafrasear y hacer preguntas. Formular preguntas. Las características de estas preguntas son las siguientes. En la técnica no directiva, muchos de los problemas humanos tienen raíces escondidas bajo la superficie. Los consultantes a veces presentan solamente los síntomas y no se dan cuenta del problema verdadero. También algunas personas se comportan mal porque así consiguen ciertos fines apetecidos. Aplican el mecanismo de defensa, ¿cómo se llamaba esto? De la regresión. Se comportan infantilmente para obtener sus caprichos. En tales casos conviene que el pastor y el aconsejado miren bajo la superficie y noten los móviles que surgen de la experiencia conflictiva. ¿Qué es lo que está motivando estas experiencias?
que demande respuestas amplias. Las preguntas que se van a formular no son preguntas que demandan una respuesta monosilábica sí o no, sino que deben ser preguntas más amplias, más abiertas, de tal manera que la persona que está pidiendo ayuda o asesoría se pueda explayar. ¿Cómo se sentía usted acerca de los cargos de su vecino? ¿Qué pasó luego? Estas son algunas preguntas que demandan alguna respuesta más abierta. Se deben evitar las preguntas que limitan la expresión del asesorado, tales como ¿se sentía usted frustrado porque perdió el negocio? Ahí va a dar una respuesta monosilábica sí o no. ¿Ha dejado de pensar en ella? Esas preguntas se deben evitar. Evitar las preguntas que demanden respuestas monosilábicas. Deben dar respuestas amplias, preguntas abiertas, de tal manera que explique, se explaye. No tienen que ser preguntas directas tampoco, porque si se plantean preguntas muy directas pueden ser muy agresivos, y la persona a la quien se le plantean estas preguntas muy directas puede pensar que se le está condenando o reprochando la actitud, o se encuentra frente a un interrogatorio. Aquí no hay una conversación, sino que va a pensar que estoy ante un interrogatorio, me están interrogando a estas personas. Es mejor comentar, no sé cómo se sentirá una persona que tenga un hijo rebelde. Esa es no es una pregunta muy directa, sino de manera indirecta. No sé realmente cómo se sentirá una persona que tiene un hijo rebelde. Una pregunta directa, que puede ser un poco confrontacional, un poco agresiva, para la persona que va a pedir ayuda, sería, ¿cómo se siente usted en cuanto a su hijo rebelde? Esa pregunta ya es muy, muy fuerte. Ya incomoda a la persona que lo escucha. Es mejor decir, no sé cómo se sentirá realmente una persona que tiene un hijo rebelde. No preguntar simultáneamente más de una pregunta, solamente una pregunta a la vez. Si el pastor pregunta al consultante, ¿por qué usted no disciplinó a su hijo? Es una pregunta es una pregunta que hay una intención en esa pregunta, o está mal formulada, no quiso decir, el pastor no quiere ser tan directo. Por eso se deben reflexionar o escribir en un papel cuáles son las posibles preguntas, de tal manera que no sea incómodo para la persona que va a escuchar. Puede indicar que desaprueba la conducta del asesorado y así el aconsejado se puede poner a la defensiva. Por eso se deben reflexionar las preguntas que se van a plantear. No conviene preguntar ¿por qué?, a menos que la respuesta sea positiva. Después de formular las preguntas, que tienen estas características, encontrar soluciones. El pastor escucha, formula preguntas cuando sea necesario, para estimular al asesorado a hablar acerca de los sentimientos. Interpreta y juntos llegan a entender el problema. Solamente cuando existe estos pasos previos, escuchar, preguntar, explayarse en los problemas del asesorado, interpretar juntamente con la persona que está haciendo la consulta, y juntos llegan a una conclusión y entienden el problema. Hay casos en que el pastor ofrece alternativas en las cuales no ha pensado el asesorado. Esa es la otra posición que debe adoptar la persona que está siendo asesorada. Ofrecer varias alternativas. Las presenta como posibilidades y no como imposiciones, pues al consultante le toca decidir qué hacer en ese caso. Si el consultante no quiere obedecer la palabra de Dios, el pastor no gana nada con presionarlo. Porque una persona si no desea ser ayudado, no va a poder encontrar ninguna solución. Si alguien no quiere cambiar, no va a poder cambiar. Igual que un incrédulo, si el incrédulo no quiere creer, no podemos obligarlo a creer. Solamente los que cooperen, los que colaboren, y los que desean cumplir la palabra de Dios pueden obedecer la palabra del Señor. Hay decisiones también que son muy personales, son muy delicadas.
que solo es responsabilidad del asesorado decidir, pues el pastor no debe contraer responsabilidades por las consecuencias que pudiera sufrir. El consejero experimentado tiene mucho cuidado de no permitir que el aconsejado dependa de él también, porque el fin, el propósito, la meta final o la meta de la consejería pastoral o del asesoramiento pastoral es que el creyente logre, sea capacitado para depender de Dios y de la palabra de Dios, sin necesidad de estar por cualquier situación consultarle al pastor. Esa es la meta de la consejería pastoral, que dependa cada día más de Dios y de la Biblia, y no del pastor. Si el aconsejado una y otra vez va a consultar al pastor para la toma de decisiones y se vuelve dependiente del consejero cristiano, el consejero cristiano no ha cumplido su labor y ha fracasado en su rol que el Señor le ha puesto ahí. Tiene que depender cada día más, menos del pastor o del asesor. El pastor, cuando estime conveniente, debe dar por terminado las sesiones. Es importante que las sesiones se terminen, obviamente, con un mutuo acuerdo. Aquí se está pensando, estos textos están pensando en iglesia estadounidense. Bueno, todos los textos que estamos viendo, en realidad uno solamente que es latinoamericano, pero todos son iglesias establecidas, iglesias grandes, donde hay 2, 3 pastores ministrando. Conocí una iglesia en Argentina, en Buenos Aires, una asamblea de Dios. Habían 3 pastores ministrando una sola congregación, era grande. En Colombia ahí habían más pastores, habían 200 pastores en una iglesia, una asociación de 200 pastores. Claro, tenían varias iglesias, pero bastante, 200 pastores contratados a tiempo completo. Ellos pueden ayudar entonces a la consejería pastoral acá. Todos los hermanos son atendidos ahí. En esas iglesias, en esos contextos se está pensando para los textos, pero nuestras realidades son diferentes acá en América Latina, en Chile, acá en el sur de Chile, son muy diferentes nuestras realidades. Hay una iglesia que tiene un solo pastor, y no son tan grandes, otras son grandes, pero siempre un pastor el que atiende las necesidades. Ni siquiera algunas hay un reconocimiento formal del Ministerio de la Consejería Pastoral. Oficinas pastorales en nuestras iglesias, bueno, ahora están recién apareciendo las oficinas pastorales, pero lo que se aconseja con respecto a las oficinas pastorales es que sea lo más transparente posible, con mampara de vidrio, con ventanas gigantes. Se supone que ahí los hermanos van a pedir ayuda a consejería pastoral. Pero en la realidad, para pedir ayuda, para pedir asesoramiento, guía pastoral, ¿qué es lo que hacen los hermanos? Van a la casa del pastor. Eso es lo que realizan. Son informales las consejerías pastorales porque el pastor no le dice, tengo mi agenda, puede visitarme el día lunes de las 9 hasta las 10 de la mañana. Yo lo he visto que son informales. En Victoria, por ejemplo, en una iglesia, a las 9 de la mañana ya estaban los hermanos tocando la puerta. Querían conversar con el pastor. Pero no había un horario fijo, formal de consejería 45 minutos, media hora o una hora, y después ya se sabía que la conversación debía terminar, ¿no? Ellos estaban una hora y media, 2 horas, tomando desayuno con el pastor en la casa, con toda la familia. Y después llegaba otro, y así estaban todo el día, amanecía hasta las 2, hasta la 1 de la mañana, con los y siempre en las casas de los hermanos. Tomando mate, comiendo sopaipilla, tomando desayuno, almorzando, cena. Pero así se da la consejería pastoral en nuestras congregaciones, esa es la realidad nuestra. O en otras iglesias, en la iglesia presbiteriana en Santiago, la consejería pastoral para una consulta, por ejemplo, los hermanos salen a tomar un café, invitan al pastor a tomar un café. En realidad es para pedir consejo, orientación. ¿Qué hago? Me invitaron a la masonería, ¿me incluyo? ¿Me integro? ¿O mis convicciones cristianas me impiden ser parte de la masonería?
así se dan, esas son nuestras realidades, pero en una oficina pastoral con mampara, puertas abiertas, donde hay un horario de atención para los hermanos que necesitan consejería pastoral de lunes a miércoles, por ejemplo, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, hay consejería pastoral para los hermanos que requieran aquellos servicios, no lo hay. No sé si en Santiago, en las iglesias grandes, habrán, pero son realidades muy diferentes, muy distintas. No sé usted, hermano, qué conocen, cuáles son sus realidades en cuanto a la consejería pastoral. Las iglesias de Santiago, te conozco, ¿cómo serán las iglesias de Santiago? Claro, yo tengo una experiencia muy parecida a lo que usted contaba. De hecho, como que no se usa, de hecho, la palabra consejería como que no se usa. Es como que uno va a visitar al pastor, ¿no? Y ahí quizás, no sé si va con la intención de pedir consejos, sino que más que nada como para conversar con el pastor y ahí como en la conversación empiezan a salir algunas cosas, pero no sé si sea intencional la consejería. Eso es como que lo que he visto yo en mi realidad. Sea natural y Ujú, espontáneamente, claro, inconscientemente, ¿eh? Así se da. ujú, No formal, intencional. claro. Muy Profe, bien. Sí, hermano Alexi. yo no sé si es mi apreciación o no, pero encuentro que en este último tiempo los hermanos no piden mucho consejo. Yo creo que el tiempo de la pandemia igual también ha sido difícil para el pastor y los hermanos que tienen este ministerio poder aconsejar, considerando que antiguamente se hacía de forma presencial. Ahora, en este tiempo, me imagino solamente por teléfono, por videollamada, que es totalmente diferente. Mm, Pero yo creo, tengo una apreciación de que en este último tiempo la iglesia, los hermanos en general, ya no piden consejo, sino que buscan herramientas por internet, por las redes sociales, se alimentan de esa manera. Y yo creo que la iglesia cae en ese sentido, cae en el error ahí. Con mm. todo lo que vemos, ¿no es cierto?, hoy en día, es por falta de buscar a alguien, de buscar consejo, de acercarse a los hermanos, y en vez de estar buscando por redes sociales, no estamos haciendo, o la iglesia en general no está haciendo ese trabajo. Encuentro que es mi apreciación personal. Correcto, correcto, muy bien. Hermano Pablo, Sí, Pastor Marcelo. bueno, en mi experiencia personal creo que ha sido todo lo contrario a lo que nuestro hermano recién señalaba. Por ejemplo, bueno, vuelvo a repetir, en mi experiencia personal, eh, últimamente donde más he visto a la gente pidiendo consejos, y creo que por algún motivo se le hace a todos más fácil, o no sé, tocar temas más delicados, no sé por qué, por WhatsApp que en persona. Yo soy, a ver, soy más chapado a la antigua. Mi obispo era un viejito de campo, ¿verdad? Él fue quien me instruyó a mí, entonces yo soy más de hablar personalmente, o sea, sentarme en una silla con una persona y no hablar por estos medios, ¿entiendes? Me gusta más ser personalmente. Pero no sé por qué últimamente, y creo que sobre todo a la juventud, le resulta muy fácil tocar temas por WhatsApp. Mi WhatsApp está lleno de puras personas jóvenes que me piden consejo y de mi iglesia también, por supuesto, pero no sé por qué. Yo se los cuento, pues más que nada como una acotación, ¿verdad? Porque no sé por qué a la gente se le hace más fácil no mirar a la cara y hablar por WhatsApp ciertos temas que incluso son muy delicados. Eso es lo que me ha pasado a mí últimamente y creo que lo que usted estaba hablando hace un minuto, del método informal que tenemos, yo creo que es la pura verdad, hermano. No sería mentir decir algo contrario, pero creo que así como tiene sus contras, creo que también tiene sus pros. Por ejemplo, si yo lo hiciéramos de manera formal, lo cual estoy totalmente de acuerdo, no tendríamos esa oportunidad como de sentarnos y compatibilizar en ciertas cosas, hablar de otros temas, más que la consejería, después tomarse un matecito, un café, es como que somos más de piel, siento yo, sobre todo para acá, para el sur. He viajado harto al norte igual y no son tan así. De hecho, a muchos hermanos les da miedo ir a pedir consejo a los pastores porque usted lo dijo en delante, los censuran. Yo incluso una hermana le fue a pedir
un consejo al pastor y le dijo qué podía hacer con su dieta, porque estaba muy gordita. Le dijo, hermana, usted está muy gorda, delgasa, luego nomás, con esas palabras. Entonces esa hermana nunca más le quedaron ganas de ir a pedir consejo porque lo censuran. No digo que todos, pero sí se da en algunos casos, al menos los que yo escuché. Pero para acabar al sur siento que somos como más de piel y si después de la consejería podemos hacer un asadito, mejor todavía. Po. Somos de esa manera, creo yo. Eso. Ah, muy bien, muy bien. Un asado. Qué gracioso. Así se da la consejería pastoral para acá. Mates, sopaipillas y asado. No, el tema del WhatsApp, eso es muy nuevo. En los libros de texto eso no lo va a encontrar. Consejería pastoral por medio de WhatsApp, no lo, no lo, nunca lo había leído, lo he escuchado. Es muy, muy nuevo. Podría ser un libro nuevo, profe. Exactamente. Las metodologías de consejería pastoral en el sur de Chile. Muy bien, mi hermano. Hemos finalizado esta